Hola y bienvenidos una semana más a este espacio Misión Generacional. Mi nombre es el doctor Joseph Ortiz y en este espacio, como siempre, reflexionamos sobre el ministerio del liderazgo generacional, desde educación, liderazgo, inclusive algún tipo de reflexión. Y hoy es el caso. Vamos a estar reflexionando sobre qué dice la Biblia sobre la identidad y el propósito. ¿Verdad? Yo creo que es fundamental que como maestros y líderes generacionales conozcamos qué dice la Biblia sobre estos dos temas que yo sé que son muy fundamentales, no solamente para nosotros como líderes, sino para nuestros chicos. Así que no se retiren, que regresamos después de esta pequeña pausa. Bienvenidos a Misión Generacional, el podcast donde los líderes de jóvenes y niños encuentran inspiración y guía para transformar a sus comunidades. Soy Joseph Ortiz Mercado y estoy aquí para explorar junto a ustedes los desafíos y las alegrías del liderazgo en la iglesia con niños y jóvenes. Bueno, estamos de regreso aquí en el podcast Misión Generacional. Si es la primera vez que nos sintoniza, yo soy el doctor Joseph Ortiz y para mí es un gran privilegio compartir con ustedes lo que el Señor nos ha estado entregando durante este tiempo. Ahora, para desarrollar este tema, será esencial y necesario definir qué es la identidad y el propósito. Para eso queremos poder entrar en lo que la palabra enseña, ¿verdad? Para poder definir un poquito sobre estos elementos fundamentales. La identidad, ¿verdad? Me da la respuesta de quién yo soy, ¿verdad? Y a veces uno de los grandes problemas que tenemos en las nuevas generaciones principalmente es un desarrollo de identidad, ¿verdad? Eh, es importante que entendamos como líderes primero nosotros, ¿verdad? ¿Cuál es nuestra identidad? ¿Quién yo soy? Y cuando muchas veces hablamos de identidad, pensamos en nuestra profesión, en lo que hacemos, en el llamado que hemos recibido de parte de Dios. ¿Quién yo soy? Pues soy maestro. ¿Quién yo soy? Pues soy muchas cosas, ¿verdad? Dentro de los elementos, pero lo más importante de nuestra identidad es quiénes somos en Cristo, ¿verdad? Soy hijo de Dios. Yo creo que una de las cosas que yo he aprendido en este tiempo es que no, yo no soy un maestro cristiano, sino yo soy un cristiano que soy maestro, ¿verdad? Y eso son que pudiera ser un juego de palabras, pero define mucho la realidad de mi pensamiento sobre lo que yo estoy haciendo. Cuando yo parto de la idea que para mí es más mi identidad está definida en que yo soy cristiano, en que soy un seguidor de Cristo y no en que soy maestro, sino que yo soy un cristiano que mi identidad está fundamentada en Cristo que ejerce la educación, ¿verdad? Y cuando hacemos ese análisis, vamos a poder entender varios aspectos fundamentales. El autor Anderson nos recuerda que muchas veces muchas personas creen saber quiénes son, pero cuando se les pregunta quiénes son, las personas se definen por lo que hacen o por cómo lucen físicamente. Miren lo que dice la palabra en 2 Corintios 5:17. Si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron y todas son hechas nuevas. Así que nuestra identidad no puede estar basada en lo que yo hago, sino en Cristo. Por eso que el apóstol Pablo en 2 Corintios dice que si alguno está en Cristo, ¿verdad? Si nuestra fe, si nuestro proceso está en Cristo, significa que ya no estamos definidos por nuestro pasado, no estamos definidos por nuestros fracasos, no estamos definidos por la etiqueta del mundo, sino que somos hijos redimidos, amados y llamados por Dios. Mis amados, algo fundamental que tenemos que entender es que nuestra identidad está basada en que Dios nos llamó a ser sus hijos. Asimismo, es fundamental entender que Cristo, en su máximo sacrificio, abolió todos los pecados del mundo. Sí, mis amados, no, no, ya el pasado tiene que quedar atrás, ya ese pecado que ha estado atormentando tu vida tiene que quedar atrás porque no vas a poder desarrollar el máximo potencial en tu vida si primero no entiendes que Dios te ha perdonado. Y eso mismo ocurre con nuestros jóvenes, ¿saben? Nuestros jóvenes cuando llegan a Cristo, cuando llegan a la iglesia, vienen con un pasado. A veces minimizamos el pasado pensando en que ellos son jóvenes, ellos van a poder sobrepasar esto. La realidad es que cuando miramos las estadísticas nos damos cuenta que cada vez los jóvenes llegan a la iglesia más machucados, ¿verdad? Decimos en Puerto Rico, llegan a la iglesia
dañados y de alguna manera también heridos. Y nosotros necesitamos presentar ese evangelio, un evangelio que perdona, un evangelio que restaura al pecador. Y eso es lo que primero tenemos que entenderlo nosotros para poder predicar eso a otros, para que otros puedan ver eso. Mira lo que dice el apóstol Pedro en 1 de Pedro 2:9. Mas vosotros sois linaje escogido, real sacerdocio y nación santa. Asimismo, tú has sido escogido por Dios y tus estudiantes, tus niños, preadolescentes, adolescentes y jóvenes también han sido escogidos por Dios. Por lo tanto, nuestra decisión, nuestro propósito no está basado en quienes somos o en lo que hacemos ahora, sino en lo que Cristo hizo en la cruz del Calvario. Antes de continuar, me gustaría que si tú eres la primera vez que te estás con nosotros, que te suscribas, que actives las campanitas, porque vas a recibir mucha información valiosa, así como esta pequeña reflexión sobre nuestra identidad y cómo también esta identidad afecta a nuestros estudiantes. Ahora, ¿por qué fuimos creados por Dios? ¿Verdad? Yo creo que esto es una de las preguntas que fundamentalmente nos lleva a pensar y he estado reflexionando sobre este tema. He estado hablando un poquito y leyendo un poquito sobre la creación y cómo Dios nos creó, ¿verdad? Y cuando vamos a el libro de Génesis nos damos cuenta que hay una frase que Dios a la hora de crear al hombre y a la mujer se le atribuye, pero que no se le atribuye a más ningún otro miembro de la creación, ¿verdad? No se le atribuye a los animales, no se le atribuye a los mares, y es que nosotros hemos sido creados a la imagen y semejanza de Dios. Y muchas veces pensamos que la imagen y semejanza de Dios tiene que ver con aspectos racionales, que Dios nos ha creado de forma racional, pero cuando vamos al estudio de la palabra nos damos cuenta que la imagen y semejanza de Dios es mucho más que simplemente, ¿verdad? Y perdón la pausa que tuve que estornudar, que simplemente el razonamiento de Dios. Nosotros hemos sido creados en totalidad a la imagen y semejanza de Dios, ¿verdad? Mira lo que dice el apóstol Pablo en Efesios 2:10. Somos hechura suya, creados en Cristo Jesús para buenas obras. Fíjate que nuestra imagen, nosotros somos portadores de la imagen de Dios y como portadores de la imagen de Dios, nuestra función o nuestro principal propósito es hacer buenas obras que impacten el mundo en el que estamos viviendo. Por eso es que Jesús nos enseña en Mateo que nosotros somos la luz del mundo. ¿Por qué somos la luz del mundo? Porque nosotros hemos sido creados a la imagen de Dios y por lo tanto nuestra función es representar a Dios en este mundo caído. Ahora, lo que significa que Dios no solo nos perdona, sino que nos transforma y nos posiciona para vivir de forma distinta. Dios nos pasó de la muerte a la vida eterna, no solamente de vida ¿verdad? De la muerte a la vida eterna, sino de la muerte a la vida espiritual. Nosotros hemos sido, ¿verdad? Dice el apóstol, que hemos sido crucificados junto con Cristo. Por lo tanto, para que nosotros podamos resucitar para las buenas obras que el Señor nos ha dado y ha predestinado para nosotros desde antes de la fundación del mundo. Nosotros también pasamos de condenación a la justicia. Nosotros antes, en nuestra antigua naturaleza, en el libro de Romanos nos enseña que nosotros estábamos muertos en nuestros delitos y pecados y que el regalo de Dios fue la justicia, fue el perdón de esos pecados. Y también Dios nos ha pasado de la esclavitud a la libertad, una libertad que ahora nosotros queremos y deseamos obedecer a Dios por el sacrificio maravilloso de lo que el Señor hizo en la cruz del Calvario. Ahora, puntos claves para vivir una identidad con propósito. Primero, renueva tu mente diariamente. Y para renovar nuestra mente diariamente necesitamos leer la palabra, necesitamos poder, es la palabra que renueva nuestro proceso de entendimiento. Romanos 12:2 nos enseña que nuestra mejor oración es cuando renovamos nuestro sacrificio vivo a Cristo y que renovemos nuestra mente para que podamos entender cuál es la voluntad de Dios. Número 2, rechaza las mentiras del enemigo sobre quién eres.
Este mundo ha creado una ilusión de quiénes debemos ser nosotros, una imagen de lo que es la belleza, una imagen de lo que es un cristiano, pero cuando vamos a la Biblia, mi imagen de ser cristiano no puede estar enlazado a lo que el mundo dice, sino lo que el Señor enseña sobre lo que es mi vida de ser cristiano. Miren, yo les voy a contar una anécdota muy corta porque me queda muy poco tiempo, pero hace un tiempo atrás, yo estoy ejecutando un reglamento, ¿verdad? Que era mi función en ese momento. Me reclama, y eso, que eres cristiano, mira, y no muestras misericordia. Y mi misericordia se muestra no en doblegar lo que la ley dice, ni lo que el reglamento dice, sino mi misericordia se muestra en que yo te busco las alternativas, pero también aplico de forma justa lo que el reglamento enseña. Así que mi visión de lo que debe ser cristiano no es lo que el mundo enseña, porque para esa persona en la visión de ser cristiano es que yo hubiese, ¿verdad? Violado la ley, violado el reglamento para a favor de ella. Pero lo que Cristo nos enseña es que una persona que es cristiana no doblega la ley para beneficio de nadie, sino que obedece la ley y que es fiel a lo que la Biblia enseña. Número 3, recuerda que tu identidad no depende de logros ni de la opinión de otros. Sí, mi amado. Tu identidad, si Dios te llamó o no, no depende de lo que otros digan sobre tu éxito, ¿verdad? El éxito no lo puede definir el mundo, lo define Dios, ¿verdad? A veces pensamos que, por ejemplo, una de las cosas que la gente me dice, "Ah, pero tú inviertes tanto tiempo en enseñar y capacitar, pero tus conferencias a veces no se llenan y tu podcast a lo mejor no se escucha tanta gente, pero a mí una persona que me escuche para mí es suficiente porque mi visión no es ser la persona más famosa, sino que mi visión es llevar el mensaje de lo que el Señor me ha mandado a hacer. Si yo tengo este canal de YouTube, no es porque yo quiera ser famoso, sino porque Dios me lo ha pedido, que yo haga esto. Así que a lo mejor detrás de estas pantallas, a lo mejor hay una persona que el Señor está utilizando estas pantallas para llegar a esa persona. Número 4, descansa en que Dios ya preparó un propósito para ti. Mira, mis amados, necesitamos entender que Dios es un Dios soberano y que Dios sigue teniendo control de todas las cosas y que nosotros vivimos en el propósito de Dios. Eso cuando entendemos que Dios es el Dios sobre todas las cosas y que Dios ha preparado un propósito para nosotros, podemos caminar conforme a lo que la Biblia nos enseña. Y antes de terminar, te recuerdo que si ya has llegado hasta aquí, por favor, suscríbete, activa la campanita para que no te pierdas nada de este contenido. Y además de que este contenido puede llegar a otras personas como tú, si tú haces esta acción. Así que suscríbete, por favor, y activa la campanita. Para ir cerrando, tu identidad no está basada en tus errores, ni en tu título profesional, ni en tu pasado. Está basada en Cristo. Y cuando entiendes quién eres en Él, entonces puedes vivir con firmeza, dirección y claridad. Entiende que no estás perdido, no estás sin propósito. Dios pensó en ti y en su amor te dio un nombre, una misión y un lugar en su reino. Y eso es lo más importante. Así que gracias por escuchar este episodio. Por favor, recuerda suscribirte, activar la campanita y comparte este contenido con otros. Yo sé que a lo mejor hoy no estoy dando tantas herramientas, pero te estoy ayudando a definir tu propósito en Cristo, que para mí eso es más importante que las herramientas que yo te pueda dar. Así que nos estaremos escuchando y viendo la próxima semana en este espacio Misión Generacional. Hasta la próxima. Muchas bendiciones.